El almirante Jake Morrison se encontraba en el centro de la enorme cámara a bordo de Nexus Prime y se sintió muy pequeño. La estación espacial era más grande que cualquier ciudad de la Tierra y albergaba a los seres más poderosos de la galaxia. Sobre él se alzaban imponentes los representantes de una docena de especies alienígenas, cada uno mirando a la delegación humana con un desprecio apenas disimulado. El aire olía a ozono y a extraños productos químicos que le provocaban un ligero ardor en la nariz. La capitana Lisa Hayes estaba junto a Morrison, con las manos entrelazadas a la espalda mientras observaba a los miembros del Consejo Alienígena susurrar entre ellos en idiomas que sonaban como cristales rotos y metal chirriante. Había pasado 3 años aprendiendo a entender su lenguaje comercial básico, pero las complejas discusiones políticas que se desarrollaban a su alrededor superaban sus habilidades. Lo que sí entendía era el tono, y no era amistoso. El delegado zapiriano fue el primero en hablar. Krixval era un ser cristalino que parecía una montaña andante de gemas azules. Cada faceta de su cuerpo reflejaba las luces de la cámara en patrones vertiginosos. Cuando se movía, pequeños tintineos resonaban por la sala al rozar sus partes de cristal entre sí. Su voz sonaba como el viento soplando a través de cuevas cuando se dirigió a la delegación humana. Hemos revisado sus especificaciones militares, anunció Krixval, sus palabras traducidas por el sistema de comunicación universal que todos los miembros del Consejo llevaban. Su tecnología de armamento es bastante primitiva para los estándares galácticos. Esos cañones de riel de los que hablan disparan simples proyectiles de metal usando aceleración magnética. ¡Qué básico! Morrison sintió que su mandíbula se tensaba, pero mantuvo su expresión neutral. Había esperado esta reacción, pero aún así le dolió oír que el mayor logro militar de la humanidad era desechado con tanta displicencia. Los sistemas de cañones de riel a bordo de las naves de guerra de la Tierra representaban décadas de investigación y desarrollo, llevando los límites de la ingeniería humana a su máximo absoluto. Para estos alienígenas, aparentemente eran juguetes. El comandante reptiliano Borak se inclinó hacia adelante desde su posición elevada sobre el suelo de la cámara. El general Teskar medía fácilmente 3 metros de altura, cubierto de escamas de color verde oscuro que parecían un blindaje. Sus ojos amarillos se fijaron en Morrison con la intensidad de un depredador estudiando a su presa. Cuando habló, su lengua bífida se deslizó entre hileras de dientes afilados. Nuestros cañones de plasma pueden derretir 1 kilómetro de acero de batalla reforzado en meros segundos, siseó Teskar. Toman energía directamente de los núcleos de fusión de nuestra nave y pueden disparar continuamente durante horas sin sobrecalentarse. Sus armas cinéticas requieren cantidades masivas de energía para acelerar simples proyectiles a velocidades útiles. La eficiencia energética por sí sola las vuelve obsoletas. Una pantalla holográfica se materializó en el centro de la cámara, mostrando las armas de plasma Borak en acción. Morrison observó cómo brillantes haces verdes cortaban enormes objetivos de prueba como cuchillos calientes a través de mantequilla. La demostración era impresionante. Tenía que admitir que las armas alienígenas podían, en efecto, destruir objetivos que requerirían múltiples impactos de cañón de riel para ser eliminados. La representante insectoide chasqueó sus mandíbulas en lo que Morrison había aprendido que era el equivalente a la risa en la colmena. La reina Zach parecía una mantis religiosa gigante cruzada con una araña, sus múltiples brazos moviéndose constantemente mientras gesticulaba. Sus ojos compuestos reflejaban las luces de la cámara como pequeños espejos, haciendo imposible saber hacia dónde estaba mirando realmente. Las armas bioorgánicas son el futuro de la guerra, anunció Zach a través de su traductor. Nuestra munición viviente se adapta a las defensas enemigas, se fortalece a medida que consume los materiales del objetivo e incluso puede reproducirse dentro de las naves enemigas. Sus inertes proyectiles de metal solo pueden destruir lo que golpean directamente. Nuestras armas consumen naves enteras desde dentro y no dejan más que cascarones vacíos flotando en el espacio. Otra pantalla holográfica mostró las armas de la colmena en funcionamiento. Morrison observó con fascinación y horror cómo lo que parecían insectos metálicos pululaban sobre una nave espacial abandonada. En cuestión de minutos, la nave estaba completamente hueca, su casco intacto, pero todo lo que había dentro simplemente había desaparecido. Las bioarmas se habían comido literalmente la nave desde dentro hacia afuera, dejando un cascarón perfecto. Hayes se inclinó ligeramente hacia Morrison y susurró: «Están presumiendo. Ninguna de estas demostraciones prueba que sus armas funcionarían contra nuestras defensas reales». Morrison asintió levemente, pero no dijo nada. La delegación humana solo había traído especificaciones básicas de sus sistemas de cañones de riel.
Nada que revelara sus verdaderas capacidades. Lo que los alienígenas estaban viendo representaba tecnología que ya tenía 10 años de antigüedad. Las armas reales a bordo de las naves de guerra más nuevas de la humanidad eran mucho más avanzadas que cualquier cosa en sus materiales de presentación. Kriegswald gesticuló hacia los otros miembros del Consejo con uno de sus apéndices de cristal. Basándonos en nuestra revisión de la tecnología militar humana, ofrecemos a la Tierra el estatus de protectorado dentro de la Alianza de Defensa Galáctica. Su gente serviría como personal de mantenimiento y apoyo para nuestras flotas combinadas. Este acuerdo proporcionaría protección para su mundo natal mientras permite que su especie contribuya de manera significativa a la seguridad galáctica. El software de traducción hacía que las palabras de Kriegswald sonaran educadas y razonables, pero Morrison podía oír la condescendencia subyacente. Los alienígenas le estaban ofreciendo a la humanidad la oportunidad de ser conserjes y mecánicos para sus verdaderas fuerzas militares. Era mejor que un rechazo rotundo, pero no por mucho. Apreciamos la consideración del Consejo, respondió Morrison con cuidado. Sin embargo, el gobierno de la Tierra nos envió aquí para solicitar la membresía plena en la Alianza, incluyendo la participación equitativa en operaciones militares y planificación estratégica. Creemos que nuestra tecnología de armamento, aunque diferente a la suya, ofrece ventajas únicas que beneficiarían a la flota combinada. Teskar emitió un sonido que podría haber sido una risa si los reptiles pudieran reír. Su confianza es admirable, pero está fuera de lugar. Las armas cinéticas humanas han estado obsoletas durante más de 1000 años en la Guerra Galáctica. Los sistemas basados en energía y las alternativas bioorgánicas proporcionan una potencia de fuego y una flexibilidad táctica muy superiores. Quizás podríamos organizar una demostración, sugirió Hayes. Nuestros sistemas de cañones de riel más nuevos podrían sorprenderlos con su eficacia. Las mandíbulas de la reina Zach chasquearon rápidamente. Definitivamente era una risa esta vez. Las demostraciones son innecesarias. Hemos visto las especificaciones de sus sistemas más avanzados. Las simples matemáticas demuestran sus limitaciones en comparación con el armamento moderno. Morrison sintió que la reunión se les escapaba de las manos. Los alienígenas ya se habían decidido antes de que la delegación humana llegara. Esto no era una negociación, sino una formalidad, una forma de que el Consejo demostrara que había considerado la solicitud de la humanidad antes de rechazarla. El Consejo vota por ofrecer a la Tierra el estatus de protectorado, anunció Kriegswald. Es una oferta generosa considerando sus limitaciones tecnológicas. Les sugerimos que acepten con gratitud. Morrison enderezó los hombros y miró a los imponentes representantes alienígenas. Agradezco al Consejo su tiempo y consideración. La Tierra necesitará discutir esta oferta con nuestro gobierno antes de tomar cualquier compromiso. Nos pondremos en contacto. Hayes se puso a su lado mientras caminaban hacia la salida de la cámara. Detrás de ellos, podía oír a los alienígenas discutiendo ya otros asuntos, su atención pasando a negocios más importantes. La delegación humana había sido despachada como niños que hubieran interrumpido una conversación de adultos. Cuando las puertas de la cámara se cerraron tras ellos, Morrison finalmente dejó caer su máscara diplomática. Su expresión se endureció mientras se volvía hacia Hayes. Consígueme un enlace de comunicación seguro con la Tierra, dijo en voz baja. Es hora de mostrarles a estos alienígenas lo que las armas humanas pueden hacer de verdad. El comandante Ben Parker se encontraba en la cubierta de observación de la instalación de construcción orbital y observaba cómo tomaba forma el verdadero poder militar de la humanidad. Habían pasado 6 meses desde la humillante reunión en Nexus Prime, y la Tierra no había estado ociosa. El mundo oculto de Kepler 442b albergaba los astilleros más avanzados del espacio humano, protegidos por capas de tecnología de sigilo que los mantenían invisibles a los sistemas de vigilancia alienígenas. La UES Thunder Strike flotaba en la bahía de construcción de abajo, casi completa después de 2 años de desarrollo secreto. La enorme nave de guerra no se parecía en nada a las naves que la humanidad había mostrado al Consejo Galáctico. Mientras que aquellas naves habían sido funcionales pero anodinas, la Thunder Strike era una obra maestra de la ingeniería humana. Su casco relucía con aleaciones exóticas que podían absorber y redirigir las armas de energía, mientras que su estructura interna albergaba sistemas de energía que harían llorar de envidia a los ingenieros alienígenas. La doctora Amy Chen se acercó a Parker con una tableta que mostraba los últimos resultados de las pruebas de los sistemas de armas principales de la nave. Era joven para su puesto como ingeniera jefe de armamento, apenas 35 años, pero su comprensión de la tecnología de cañones de riel no tenía parangón en el espacio humano.
Su equipo había resuelto problemas que habían plagado las armas de aceleración magnética durante décadas. Los condensadores de tunelización cuántica están funcionando por encima de nuestras proyecciones más optimistas, informó Chen, su voz llena de una emoción apenas contenida. Ahora podemos almacenar suficiente energía para disparar el cañón de riel principal a plena potencia 12 veces antes de necesitar recargarse. Los núcleos de energía de antimateria proporcionan energía más que suficiente para mantener el fuego continuo durante enfrentamientos prolongados. Parker asintió mientras estudiaba los datos en la tableta de Chen. Las cifras eran impresionantes, casi increíbles. Sus nuevos sistemas de cañones de riel podían acelerar proyectiles de tungsteno-uranio al 15% de la velocidad de la luz, dando a cada proyectil la energía cinética de una pequeña arma nuclear. Más importante aún, podían hacerlo repetidamente sin los masivos tiempos de recarga que habían limitado los diseños anteriores. ¿Y la precisión a alcance máximo?, preguntó Parker. Perfecta dentro de los márgenes aceptables, respondió Chen. Los sistemas de guía magnética pueden ajustar la trayectoria del proyectil incluso después de disparar. Podemos alcanzar objetivos a una distancia de hasta 3 minutos luz con un 98% de precisión. Los alienígenas ni siquiera verán venir los disparos hasta que sea demasiado tarde. El teniente Roy Kim se apresuró a cruzar la cubierta de observación, con el rostro sombrío mientras sostenía una tableta de datos con los últimos informes de inteligencia. Kim dirigía el programa de monitoreo alienígena del ejército, rastreando interceptaciones de comunicaciones y patrones de movimiento en todo el espacio conocido. Su equipo había estado trabajando sin descanso desde la reunión de Nexus Prime, buscando señales de acción hostil. Comandante, tenemos un problema, anunció Kim al llegar junto a Parker y Chen. Los movimientos de la flota Borak sugieren que están planeando algo grande. Los sensores de largo alcance han detectado más de 200 naves de guerra reuniéndose en el sistema Próxima. Eso es 3 veces su fuerza de patrulla normal en ese sector. Parker sintió un nudo en el estómago. Próxima estaba a solo 2 saltos de las colonias exteriores de la humanidad, lo suficientemente cerca para una misión de ataque rápido. Los Borak tenían la reputación de resolver disputas mediante una fuerza abrumadora, y su reciente acumulación de flotas sugería que se estaban preparando para enseñar a la humanidad una lección sobre rechazar la autoridad galáctica. ¿Alguna indicación de su objetivo?, preguntó Parker. Kim asintió sombríamente. Las comunicaciones interceptadas mencionan específicamente la colonia Riel. Consideran nuestra negativa a aceptar el estatus de protectorado como una rebelión contra el orden galáctico. El comandante de la flota Borak, el general Teskar, aparentemente solicitó permiso para llevar a cabo una acción policial contra los territorios humanos. Chen miró a los 2 hombres con creciente alarma. La colonia Riel tiene más de 3 millones de civiles. Sus defensas son mínimas, solo unas pocas naves de patrulla y algunas plataformas de defensa automatizadas. No pueden hacer frente a una flota de batalla Borak. Parker estudió los datos de inteligencia en la tableta de Kim, su mente repasando las posibilidades tácticas. La doctrina militar tradicional dictaría la evacuación y protestas diplomáticas. La jugada inteligente sería negociar, quizás aceptar el estatus de protectorado a cambio de la protección de los Borak. Pero Parker tenía otras ideas. Active el protocolo 7, ordenó en voz baja. Tanto Kim como Chen lo miraron conmocionados. El Protocolo 7 era la operación militar más clasificada de la humanidad, conocida solo por un puñado de oficiales superiores. Exigía el despliegue inmediato de toda la flota secreta de la Tierra en una demostración coordinada de las capacidades militares humanas. Una vez activado, no habría vuelta atrás. Señor, ¿está seguro?, preguntó Kim. El Protocolo 7 significa revelar todo lo que hemos construido aquí. Los alienígenas sabrán que hemos estado ocultando nuestras verdaderas capacidades. Lo descubrirán de todos modos cuando ataquen Riel, respondió Parker. Es mejor controlar cómo sucede esa revelación que dejar que la descubran por accidente. La capitana Susan Blake se materializó en la cubierta de observación al activarse su transmisión holográfica. Comandaba la nave de exploración avanzada West Falcon en algún lugar del espacio profundo, recopilando inteligencia sobre los movimientos de las flotas alienígenas. Su rostro parecía cansado por semanas de servicio de patrulla constante, pero sus ojos estaban afilados y concentrados. Comandante Parker, estoy transmitiendo datos tácticos sobre la formación Borak, informó Blake. Están usando la doctrina de batalla estándar, cañones de plasma a alcance máximo seguidos de combate a corta distancia con partidas de abordaje.
Sus naves están fuertemente blindadas pero dependen completamente de los escudos de energía para su protección. Perfecto, murmuró Chen. Los escudos de energía son inútiles contra los proyectiles cinéticos. Nuestros cañones de riel los atravesarán sin problemas. La imagen de Blake parpadeó ligeramente mientras el sistema de comunicaciones de su nave luchaba por mantener la conexión a larga distancia. Hay algo más, señor. Los Vorak no se están tomando esto en serio. Las conversaciones interceptadas sugieren que lo ven como un ejercicio de entrenamiento, una oportunidad para foguear a sus oficiales subalternos contra fuerzas humanas primitivas. Esperan que la batalla dure quizás una hora. Parker sonrió sombríamente. La arrogancia de los Vorak jugaría a favor de la humanidad. Un enemigo demasiado confiado era más propenso a cometer errores tácticos, a subestimar a sus oponentes hasta que fuera demasiado tarde para recuperarse. Los guerreros reptilianos estaban a punto de aprender una dura lección sobre el ingenio humano. Capitana Blake, regrese al punto de encuentro de la flota Alfa, ordenó Parker. Todas las naves deben converger en el sistema riel de inmediato. Le mostraremos a la galaxia lo que las armas humanas pueden lograr de verdad. Kim activó su consola de comunicación y comenzó a transmitir mensajes codificados a las naves por todo el espacio humano. En cuestión de horas, cada nave de la flota secreta de la humanidad recibiría sus órdenes. La UES Thunder Strike y sus naves hermanas saltarían al sistema riel y se prepararían para la primera prueba real de la tecnología militar humana contra fuerzas alienígenas. La doctora Chen sacó proyecciones tácticas en su tableta que mostraban los resultados estimados de la batalla basados en las capacidades de sus armas. Las cifras eran alentadoras, pero sabía que el combate real era impredecible. Sus sistemas de cañones de riel habían funcionado perfectamente en las pruebas, pero nunca se habían enfrentado al fuego enemigo real de armas alienígenas. ¿Cuánto tiempo hasta que la flota Vorak llegue a riel?, preguntó Chen. 18 horas, respondió Kim después de comprobar sus últimas actualizaciones de inteligencia. Se están tomando su tiempo. Probablemente quieren llegar durante las horas diurnas de la colonia para un máximo impacto psicológico. Parker observó a los equipos de construcción de la Thunder Strike trabajando frenéticamente para completar las comprobaciones finales de los sistemas. La nave estaría lista para el combate en 12 horas, lo que reducía peligrosamente su tiempo de preparación, pero ahora no había otra opción. La humanidad había pasado décadas preparándose para este momento, construyendo armas y naves en secreto mientras presentaba una fachada de tecnología primitiva a la galaxia. Envíe la señal a las otras instalaciones de construcción, ordenó Parker. Toda nave que pueda volar debe ser puesta en estado de combate de inmediato. Estamos a punto de anunciar la presencia de la humanidad en el escenario galáctico de una manera que nadie olvidará jamás. La instalación de construcción bullía de actividad mientras miles de técnicos trabajaban para preparar la flota humana para la batalla. En menos de un día, los Vorak aprenderían que la tecnología de cañones de riel de la Tierra era mucho más avanzada de lo que nadie sospechaba. La demostración en la colonia riel establecería a la humanidad como una gran potencia galáctica o resultaría en la destrucción completa de sus fuerzas militares. Parker miró las estrellas visibles a través de las ventanas de aluminio transparente de la instalación. En algún lugar, civilizaciones alienígenas seguían viendo a la humanidad como una especie menor con armas obsoletas. Esa percepción estaba a punto de cambiar drásticamente. El general Teskar se encontraba en el puente de su nave insignia, la Garra Ardiente, y observaba el sistema riel con satisfacción. La colonia humana colgaba como una canica azul contra la oscuridad del espacio, sus 3 millones de habitantes completamente ajenos a su inminente perdición. A su alrededor, 200 naves de guerra Vorak mantenían una formación perfecta, sus armas de plasma cargadas y listas para la próxima demostración de autoridad galáctica. El comandante reptiliano había estado esperando esta misión durante meses. Los humanos habían mostrado una peligrosa arrogancia al rechazar la generosa oferta de protectorado del Consejo. Tal rebelión no podía permitirse que se extendiera a otras especies menores, o todo el orden galáctico se colapsaría en el caos. Una acción rápida y decisiva recordaría a todos su lugar apropiado en la jerarquía. Contacten con las naves humanas, ordenó Teskar a su oficial de comunicaciones. Su lengua bífida se deslizó mientras hablaba, saboreando el aire reciclado del puente. La atmósfera se mantenía deliberadamente cálida y húmeda para acomodar la biología Vorak, haciendo que el puente se sintiera como un pantano tropical para la mayoría de las otras especies. 3 pequeñas naves humanas orbitaban la colonia riel. Sus diseños eran anodinos en comparación con la ingeniería Vorak.
La nave más grande era apenas una cuarta parte del tamaño de la garra ardiente y sus firmas energéticas sugerían sistemas de energía de fusión primitivos. Esto sería más fácil de lo que Teskar había esperado. El rostro del almirante Hake Morrison apareció en la pantalla principal, su expresión tranquila a pesar de enfrentarse a probabilidades abrumadoras. Detrás de él, el puente de la US Thunder Strike parecía estrecho y utilitario en comparación con el espacioso centro de mando de la nave insignia Borak. Teskar notó con diversión que el humano parecía realmente confiado. General Teskar, dijo Morrison cortésmente, asumo que está aquí para discutir la oferta de protectorado del Consejo. Estamos preparados para negociar. La risa de Teskar fue un siseo áspero que resonó por el puente. No habrá negociación, humano. Su especie rechazó la generosidad del Consejo, y ahora deben enfrentar las consecuencias. Rindan sus naves inmediatamente y prepárense para la ocupación. Me temo que eso no es posible, respondió Morrison. Sin embargo, le daré una oportunidad para retirarse pacíficamente. Abandone este sistema ahora, y no habrá necesidad de derramar sangre hoy. La audacia de la declaración dejó a Teskar momentáneamente sin palabras. Un humano al mando de 3 pequeñas naves contra una flota de batalla masiva le estaba ofreciendo la oportunidad de retirarse. Los ojos amarillos del general ardieron de furia mientras se inclinaba hacia adelante en su silla de mando. ¿Se atreven a amenazarnos?, gruñó Teskar. Sus armas primitivas no son rival para la tecnología militar Borak. Prepárense para morir con honor, si es que los humanos poseen tal concepto. El canal de comunicación se cerró y Teskar ordenó inmediatamente a su flota que adoptara posiciones de ataque. 200 cañones de plasma giraron hacia las naves humanas, sus matrices de enfoque brillando con energía apenas contenida. Cada arma podía vaporizar una manzana de la ciudad con un solo disparo. Y la potencia de fuego combinada de la flota podría cristalizar un planeta entero. Todas las naves, abran fuego, ordenó Teskar. Brillantes haces verdes surcaron el espacio, cada uno llevando suficiente energía para derretir metros de blindaje reforzado. Los Borak habían perfeccionado el armamento de plasma a lo largo de siglos de guerra, creando armas que podían cortar cualquier sistema defensivo conocido. Sus computadoras de puntería eran lo suficientemente precisas como para desactivar componentes específicos de la nave sin destruir el buque entero, permitiendo capturas cuando era necesario. Pero las naves humanas ya no estaban donde impactaron los haces de plasma. Con una agilidad imposible, las 3 naves danzaron entre el fuego entrante, girando y virando de maneras que deberían haber licuado a sus tripulaciones. La Thunder Strike dio una vuelta completa mientras aceleraba a fuerzas que excedían los límites de seguridad, mientras que sus naves de escolta realizaban maniobras igualmente imposibles. La capitana Ellen Price estaba en la estación de armas a bordo de la Thunder Strike, con las manos firmes en los controles de disparo a pesar de las violentas maniobras evasivas. El revolucionario sistema de amortiguación inercial de la nave evitaba que la tripulación sintiera las brutales fuerzas de aceleración, pero podía ver en las pantallas externas lo cerca que algunos de los haces de plasma habían estado de alcanzarlos. Patrón evasivo 7, ordenó Morrison desde la silla del capitán. Es hora de mostrarles lo que la ingeniería humana puede lograr. El cañón de riel principal de la Thunder Strike ya estaba cargado y listo para disparar. Price había estado esperando este momento desde que comenzó el programa de armas secretas. La oportunidad de probar su tecnología contra defensas alienígenas reales. Su computadora de puntería fijó el objetivo en la garra ardiente, calculando la trayectoria y el tiempo con una precisión inhumana. Objetivo adquirido, señor, informó Price. Centro de masa de la nave insignia, ángulo de impacto óptimo. Morrison estudió la pantalla táctica que mostraba las posiciones de la flota Borak. La formación enemiga era de manual, diseñada para maximizar la eficacia de las armas de plasma mientras protegía su nave de mando. Desafortunadamente para ellos, las tácticas humanas habían evolucionado más allá de cualquier cosa en sus bases de datos estratégicas. Fuego, ordenó Morrison en voz baja. Price apretó el botón de disparo, y el cañón de riel principal de la Thunder Strike se descargó con un sonido como un trueno. El proyectil de tungsteno uranio aceleró a lo largo de toda la nave, ganando velocidad a medida que los campos magnéticos lo agarraban y lo lanzaban hacia adelante. Para cuando salió del cañón, el proyectil viajaba al 15% de la velocidad de la luz. El proyectil cruzó la distancia entre las naves en menos de un segundo, moviéndose demasiado rápido para que los sensores Borak pudieran rastrearlo eficazmente. Teskar apenas tuvo tiempo de ver un breve destello en su pantalla táctica antes de que el proyectil impactara en los generadores de su nave insignia.
Las barreras de energía que protegían la garra ardiente estaban diseñadas para desviar o absorber haces de plasma, no materia sólida moviéndose a velocidades relativistas. Los escudos colapsaron instantáneamente bajo el impacto cinético, ofreciendo no más resistencia que el papel de seda. El proyectil atravesó el blindaje de la nave como si no estuviera allí, a través de 17 cubiertas de compartimentos y corredores, a través del sistema de contención de antimateria que alimentaba las armas de la nave. La garra ardiente no explotó en el sentido tradicional. Cuando el proyectil del cañón de riel rompió las cápsulas de almacenamiento de antimateria, la nave insignia simplemente dejó de existir. La materia y la antimateria se aniquilaron mutuamente en una explosión de energía pura que eclipsó al sol del sistema durante varios segundos. La explosión vaporizó 3 naves cercanas instantáneamente y envió ondas de choque a través de la formación Borak. El silencio llenó los canales de comunicación mientras las tripulaciones alienígenas luchaban por comprender lo que habían presenciado. Su nave insignia más avanzada, protegida por escudos que podían resistir un bombardeo de plasma durante horas, había sido borrada de la existencia por un solo proyectil. El arma que logró esta hazaña había parecido primitiva para los estándares galácticos. La capitana Lisa Hayes monitoreaba las comunicaciones alienígenas desde su puesto en la estación de inteligencia de la Thunder Strait. Los canales de la flota Borak estaban llenos de conversaciones confusas mientras los comandantes de las naves intentaban entender cómo su nave insignia había sido destruida tan fácilmente. Varios buques ya estaban solicitando permiso para retirarse del combate. La flota enemiga está rompiendo la formación, informó Hayes. Están tratando de establecer un alcance de disparo máximo mientras mantienen posiciones defensivas. Morrison asintió sombríamente. La respuesta Borak era tácticamente sólida, pero en última instancia, inútil. Los sistemas de cañones de riel humanos tenían alcances efectivos medidos en minutos luz, mucho más allá de lo que cualquier arma alienígena podía igualar. La flota enemiga estaba atrapada en una zona de muerte de la que ni siquiera se daban cuenta. Envíe la señal a nuestras naves de escolta, ordenó Morrison. Patrón Delta, dispersión máxima. Vamos a mostrarles cómo es una verdadera batalla espacial. Las 3 naves humanas se separaron y comenzaron su ataque sobre la flota Borak. Sus sistemas de cañones de riel disparaban continuamente, cada disparo perfectamente apuntado a áreas críticas del objetivo. Naves enemigas que parecían invencibles momentos antes comenzaron a desaparecer en destellos de materia aniquilada a medida que sus sistemas de energía eran violados. Teskar estaba muerto, vaporizado junto con su nave insignia y su estado mayor. El segundo al mando Borak intentó desesperadamente coordinar una respuesta, pero las armas humanas estaban destruyendo naves más rápido de lo que podía rastrear las pérdidas. En cuestión de minutos, la poderosa flota que había venido a castigar a los humanos rebeldes estaba dispersa y rota. Algunas naves Borak intentaron huir, pero las naves humanas eran más rápidas y maniobrables. Otras intentaron acercarse al alcance de las armas de plasma solo para ser eliminadas por el fuego de los cañones de riel antes de que pudieran acercarse lo suficiente para devolver el fuego eficazmente. La brecha tecnológica que parecía favorecer a los alienígenas se había invertido por completo. Cuando la batalla terminó 2 horas después, no quedaba ni una sola nave Borak operativa. Algunas habían sido destruidas por completo, mientras que otras estaban inutilizadas y a la deriva. Las 3 naves humanas solo habían sufrido daños menores por algunos afortunados impactos de plasma que su blindaje había absorbido fácilmente. Morrison miró el campo de escombros que una vez fue una orgullosa flota de batalla alienígena. La demostración había terminado, y la humanidad había anunciado sus verdaderas capacidades a la galaxia de la manera más dramática posible. Pronto, todas las especies del espacio conocido aprenderían que la tecnología de cañones de riel humana era mucho más avanzada de lo que nadie había sospechado. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico se convocó a las pocas horas de recibir los primeros informes de la colonia Riel. Krixval se materializó en su cámara asignada a bordo de Nexus Prime, su forma cristalina reflejando la dura iluminación mientras estudiaba las grabaciones de combate con creciente incredulidad. Las imágenes mostraban la destrucción completa de la flota Borak. 200 naves de guerra reducidas a chatarra por 3 naves humanas. El delegado zapiriano había pasado las últimas 6 horas revisando los datos tácticos, esperando encontrar alguna explicación para los imposibles resultados de la batalla. Los humanos habían afirmado que su tecnología de cañones de riel era avanzada, pero las especificaciones que proporcionaron al Consejo sugerían armas apenas capaces de penetrar el blindaje moderno. La realidad era devastadoramente diferente. La reina Zach chasqueó sus mandíbulas nerviosamente mientras veía las grabaciones por 5ª vez.
Sus ojos compuestos seguían los proyectiles humanos mientras cruzaban el espacio a velocidades que hacían imposible la intercepción. Las armas bioorgánicas que habían parecido tan avanzadas semanas antes eran inútiles contra enemigos que podían destruir naves desde minutos luz de distancia. Los proyectiles humanos viajan al 15% de la velocidad de la luz, anunció Kriksval a los delegados reunidos. Nuestros sistemas defensivos fueron diseñados para armas de energía y amenazas bioorgánicas. Ninguno de nuestros escudos puede resistir impactos cinéticos a esas velocidades. La representante de la Federación Acuariana, la almirante Coralson, estudió las lecturas tácticas con interés profesional. Su pueblo se había mantenido neutral en la mayoría de los conflictos galácticos, pero el repentino cambio en el poder militar exigía una cuidadosa consideración. Los humanos acababan de demostrar la capacidad de destruir cualquier nave de guerra conocida con un solo disparo. ¿Cuántas naves poseen los humanos?, preguntó Coralson. Si toda su flota consta solo de estas 3 naves, podríamos estar reaccionando de forma exagerada a un incidente aislado. Antes de que alguien pudiera responder, llegaron nuevos informes de toda la galaxia. Naves humanas estaban apareciendo en sistemas de todo el espacio conocido. Sus diseños eran mucho más avanzados que cualquier cosa observada anteriormente. Las redes de inteligencia que habían monitoreado la Tierra durante décadas informaron de enormes astilleros e instalaciones de armas ocultas que de alguna manera habían escapado a la detección. La verdad se estaba volviendo clara para los miembros del Consejo. La humanidad había ocultado deliberadamente sus verdaderas capacidades militares, presentando tecnología obsoleta mientras desarrollaba en secreto armas que podían amenazar todo el orden galáctico. La especie que habían descartado como primitiva había estado planeando este momento durante años. El embajador Carl Stone entró en la Cámara del Consejo con una confianza que habría sido impensable semanas antes. Se movía como el representante de una gran potencia, no como el suplicante desesperado que había rogado por el estatus de protectorado. Detrás de él caminaba un equipo diplomático completo, sus uniformes con insignias que sugerían rangos militares que el Consejo nunca había visto antes. Honorables delegados, comenzó Stone, su voz resonando claramente a través de los sistemas acústicos de la Cámara. Traigo saludos de la Tierra y una invitación para unirse al recién formado Pacto de Protección Humano. La membresía ofrece seguridad garantizada contra fuerzas hostiles y acceso a tecnologías defensivas avanzadas. La sutil amenaza en las palabras de Stone era imposible de ignorar. La humanidad ya no solicitaba la admisión a las estructuras de poder existentes. Estaban creando su propia alianza e invitando a otros a unirse. La implicación era clara: alíense con la humanidad o enfrenten el mismo destino que los Vorak. Kriksval estudió al embajador humano con un nuevo respeto y temor. El ser cristalino había desestimado a Stone durante su reunión anterior, tratándolo como el representante de una especie menor y relevante. Ahora las posiciones se habían invertido, con la humanidad manteniendo la ventaja en cualquier negociación. ¿Qué garantías pueden ofrecer sobre las intenciones pacíficas de las fuerzas humanas?, preguntó Kriksval con cuidado. Su reciente demostración en Riel fue bastante violenta. La expresión de Stone permaneció diplomáticamente neutral, pero sus ojos se endurecieron ligeramente. La flota Vorak llegó a la colonia Riel con intenciones hostiles, planeando atacar poblaciones civiles. Las fuerzas humanas respondieron apropiadamente para proteger vidas inocentes. Siempre nos defenderemos a nosotros mismos y a nuestros aliados contra la agresión. La reina Zach se inclinó hacia adelante en su sección de la cámara, sus múltiples brazos gesticulando mientras hablaba. Su tecnología de armamento parece hacer obsoletas las defensas tradicionales. ¿Cómo puede cualquier especie sentirse segura sabiendo que las naves humanas pueden destruir nuestras naves sin previo aviso? La seguridad se logra a través de la alianza, no de la oposición, respondió Stone con suavidad. Los miembros del Pacto de Protección Humano recibirán plataformas defensivas de cañones de riel para sus sistemas natales. Estas instalaciones pueden proteger mundos enteros de flotas de invasión, independientemente de su tamaño o tecnología. La oferta era tentadora y aterradora a partes iguales. Los sistemas defensivos humanos podían, en efecto, proteger a los mundos miembros de ataques, pero también darían a la humanidad el control estratégico sobre esos mismos sistemas. Cualquier especie que aceptara la oferta se volvería dependiente de la tecnología y la buena voluntad humanas para su supervivencia continua. El capitán Dan Rivers recibió su ascenso a almirante durante una breve ceremonia a bordo de la USS Thunder Strike, que ahora servía como nave insignia de la flota expandida de la humanidad. Los informes de inteligencia llegaban de toda la galaxia a medida que una especie tras otra reconsideraba sus posiciones estratégicas a la luz de la nueva realidad militar.
La hegemonía Borak había dejado de existir efectivamente como entidad política. Con su flota principal destruida y su liderazgo militar muerto, los mundos miembros declaraban su independencia o solicitaban protección humana. Varias colonias Borak ya habían solicitado unirse al Pacto de Protección Humano, abandonando por completo su antigua lealtad. Rivers estudió los informes tácticos con una mezcla de satisfacción y preocupación. La victoria de la humanidad en Riel había sido completa, pero también reveló el verdadero alcance de su avance tecnológico a enemigos potenciales. Otras especies comenzarían ahora a desarrollar contramedidas diseñadas específicamente para detener los proyectiles de los cañones de Riel. Almirante, estamos recibiendo una comunicación prioritaria del Comando de la Tierra, anunció su oficial de comunicaciones. La inteligencia sugiere que el Imperio Zapiriano está movilizando su gran armada. Rivers sintió un nudo en el estómago. Los zapirianos controlaban la flota más grande del espacio conocido. Más de 1000 naves equipadas con armas cuánticas experimentales que existían parcialmente fuera del espacio-tiempo normal. Si alguna fuerza alienígena podía desafiar la tecnología de cañones de riel humana, serían las naves más avanzadas del Imperio Cristalino. La doctora Amy Chen se materializó a través de una proyección holográfica, transmitiendo desde la instalación de investigación en Kepler 442b. Su equipo había estado trabajando sin descanso para analizar la tecnología Borak capturada y desarrollar sistemas de armas humanos mejorados. La información que traía era a la vez alentadora e inquietante. Hemos realizado mejoras significativas en la velocidad de nuestros cañones de riel, informó Chen. Los nuevos sistemas Mark 7 pueden acelerar proyectiles al 18% de la velocidad de la luz. Sin embargo, el análisis de las armas cuánticas zapirianas sugiere que podrían ser capaces de sacar parcialmente sus naves del espacio-tiempo normal. Nuestros proyectiles cinéticos podrían atravesarlos sin causar daño. Rivers asintió sombríamente. La carrera armamentista tecnológica se estaba acelerando a medida que cada especie se apresuraba a adaptarse a la nueva realidad. La ventana de ventaja absoluta de la humanidad se estaba cerrando rápidamente, y su próxima batalla podría no ser tan unilateral como el encuentro en Riel. ¿Cuánto tiempo hasta que la flota zapiriana alcance posiciones de combate?, preguntó Rivers. La inteligencia estima 6 semanas, respondió Chen. Se están tomando tiempo para modernizar sus naves con la tecnología experimental de fase cuántica. El sistema nunca ha sido probado en condiciones de combate reales. La flota humana se dispersó por múltiples sistemas, estableciendo posiciones defensivas mientras continuaba reclutando nuevos aliados. Especies menores que nunca habían recibido atención de las grandes potencias de repente se encontraron cortejadas por diplomáticos humanos que ofrecían protección y tecnología avanzada a cambio de acuerdos de alianza. El colectivo del enjambre, la especie de la reina Zach, inició discretamente negociaciones con representantes humanos. Sus armas bioorgánicas podrían ser inútiles contra la tecnología de cañones de riel, pero sus capacidades de fabricación podrían apoyar la expansión humana por toda la galaxia. Discusiones similares comenzaron con docenas de otras especies a medida que las viejas estructuras de poder se desmoronaban. El almirante Morrison, ahora al mando de la flota humana general desde su nueva nave insignia, la US Dominion, observaba la transformación política con cuidadosa atención. La humanidad había ganado la supremacía militar a través de una tecnología superior, pero mantener esa ventaja requeriría una diplomacia cuidadosa y una innovación continua. La galaxia se estaba remodelando en torno al poder demostrado de la humanidad, pero Rivers sabía que sus mayores desafíos estaban por venir. La Gran Armada Zapiriana representaba la fuerza militar más avanzada del espacio conocido, equipada con armas que podrían neutralizar las ventajas humanas. La próxima batalla determinaría si el ascenso de la humanidad al dominio galáctico era permanente o simplemente un breve momento antes de su inevitable caída. En las profundidades del espacio, flotas alienígenas se movían hacia posiciones predeterminadas mientras las naves humanas se preparaban para lo que podría ser la batalla más importante de la historia galáctica. La era de la supremacía tecnológica humana estaba a punto de enfrentar su primera prueba real. El sistema Vega se convirtió en el escenario de la batalla espacial más grande de la historia galáctica. Mientras la Gran Armada Zapiriana se enfrentaba a la flota combinada de la humanidad, el almirante Jake Morrison se encontraba en el puente de la US Dominion, observando 1000 naves cristalinas disponerse en una formación perfecta. Cada nave zapiriana brillaba como un diamante tallado contra la oscuridad del espacio. Sus cascos reflejaban la luz de las estrellas en patrones brillantes que habrían sido hermosos en otras circunstancias. Krixval comandaba la flota alienígena desde su nave insignia,
El amanecer cristalino, una nave masiva que empequeñecía incluso a las naves humanas más grandes. La nave insignia era impulsada por una estrella en miniatura capturada, sus sistemas de contención de materia exótica proporcionando suficiente energía para operar armas que teóricamente podían deshacer la materia a nivel subatómico. Barreras de fase cuántica rodeaban cada nave, existiendo parcialmente fuera del espacio-tiempo normal para proporcionar protección contra armas convencionales. La flota humana contaba con solo 50 naves, pero cada una representaba el pináculo de la tecnología militar de la Tierra. La U.S. Thunder Strike y sus naves hermanas habían sido reequipadas con los últimos sistemas de cañones de riel Mark VII, capaces de acelerar proyectiles al 18% de la velocidad de la luz. Los equipos de ingeniería de la doctora Amy Chen habían trabajado continuamente durante semanas, llevando la tecnología de armamento humano a sus límites absolutos. La capitana Ellen Price monitoreaba las pantallas tácticas desde su puesto a bordo de la Thunder Strike, observando cómo las naves zapirianas probaban sus sistemas de fase cuántica. Las naves cristalinas parpadeaban dentro y fuera del espacio-tiempo normal, convirtiéndose en fantasmas translúcidos que los sensores convencionales apenas podían detectar. Era un sistema defensivo impresionante, pero Price sospechaba que tenía debilidades que los ingenieros alienígenas no habían considerado. La flota enemiga está cargando sus armas cuánticas, informó Price a Morrison a través de la red de comunicación de la flota. Las lecturas de energía sugieren que pueden disparar en aproximadamente 3 minutos. Morrison estudió la formación enemiga con ojos experimentados. Los zapirianos habían dispuesto sus naves en una esfera alrededor de la flota humana, con la intención de atacar desde todas las direcciones simultáneamente. Era una decisión táctica sólida que evitaría que los humanos concentraran su fuego en una sola sección de naves enemigas. El teniente Roy Kim transmitió actualizaciones de inteligencia desde su posición a bordo de la U.S. Falcon. Su equipo había estado monitoreando las comunicaciones zapirianas durante semanas, aprendiendo sobre sus sistemas de armas experimentales y doctrinas tácticas. La información que recopilaron sería crucial para la batalla venidera. Las armas cuánticas requieren un tiempo de carga significativo entre disparos, informó Kim. Aproximadamente 4 minutos para la potencia máxima, pero pueden disparar haces de fuerza parcial cada 90 segundos. Las armas funcionan interrumpiendo los enlaces atómicos a nivel cuántico, disolviendo esencialmente la materia que contactan. El primer ataque zapiriano comenzó sin previo aviso, cuando haces de pura energía cuántica surcaron el espacio hacia la flota humana. Las armas parecían corrientes de luz líquida, hermosas y mortales mientras se extendían para tocar sus objetivos. Varias naves humanas sufrieron daños críticos cuando secciones de sus cascos simplemente se desvanecieron donde los haces las golpearon. La U.S. Monitor recibió un impacto directo en su sección de motores de babor. El haz cuántico disolvió 30 metros de blindaje y estructura interna en segundos. Los mamparos de emergencia se sellaron automáticamente, pero la nave quedó efectivamente inutilizada. Otras naves informaron de daños similares a medida que las armas alienígenas demostraban ser devastadoramente efectivas contra la materia convencional. Morrison vio a su flota recibir daños y se dio cuenta de que la ventaja tecnológica de la humanidad no era tan abrumadora como había esperado. Las armas cuánticas zapirianas podían destruir naves humanas con la misma eficacia con la que los cañones de riel destruían naves alienígenas. Esta sería una batalla entre fuerzas aproximadamente iguales, decidida por la táctica y el tiempo en lugar de la pura supremacía tecnológica. Todas las naves, ejecuten el patrón Omega, ordenó Morrison a través del sistema de comunicación de la flota. Concentren el fuego en las coordenadas de la cuadrícula 77 alfa. El patrón Omega era la formación táctica más compleja de la humanidad, diseñada específicamente para este tipo de enfrentamiento. En lugar de apuntar a naves enemigas individuales, la flota humana enfocaría su fuego en un único punto en el espacio, utilizando una fuerza cinética abrumadora para romper las defensas zapirianas. La Thunder Strike y otras 49 naves humanas giraron sus sistemas de cañones de riel hacia el centro de la formación enemiga, donde la nave insignia de Kriegswall mantenía su posición. Las computadoras de puntería calcularon soluciones de disparo precisas mientras los sistemas de energía canalizaban cantidades masivas de energía hacia las bobinas de aceleración magnética. El ataque coordinado requeriría una sincronización perfecta para ser efectivo. La doctora Chen monitoreaba la secuencia de carga desde su posición a bordo de la nave de investigación U.S. Nevasion. Sus equipos habían desarrollado nuevos algoritmos de puntería específicamente para esta batalla, utilizando cálculos de mecánica cuántica para predecir dónde se materializarían las naves enemigas en fase. Las matemáticas eran complejas, pero el principio básico era simple.
Incluso la materia en fase cuántica tenía que existir en algún lugar del espacio-tiempo. Solución de disparo fijada, anunció Price mientras su computadora de puntería completaba sus cálculos. Todas las naves informan estar listas para disparar. Morrison respiró hondo y dio la orden que determinaría el destino de la humanidad en la galaxia. Todas las naves, fuego. 50 sistemas de cañones de riel se descargaron simultáneamente, enviando proyectiles de tungsteno-uranio a través del espacio al 18% de la velocidad de la luz. Los proyectiles eran invisibles para los sensores convencionales, viajando demasiado rápido para que los ojos orgánicos los siguieran. Solo los sofisticados sistemas informáticos podían seguir su progreso mientras convergían en el área objetivo designada. Krixval apenas tuvo tiempo de darse cuenta de lo que estaba sucediendo antes de que los proyectiles humanos alcanzaran su nave insignia. Las barreras de fase cuántica que protegían el amanecer cristalino estaban diseñadas para desviar armas de energía y proyectiles cinéticos convencionales. Nunca habían sido probadas contra 50 impactos simultáneos de proyectiles relativistas. El primer proyectil colapsó las barreras de fase, forzando a la nave insignia a volver al espacio-tiempo normal. El segundo proyectil atravesó el casco cristalino de la nave, mientras que el tercero penetró el sistema de contención de materia exótica que alimentaba las armas de la nave. Los 47 proyectiles restantes convirtieron la enorme nave insignia en una nube en expansión de cristal vaporizado y partículas exóticas. La explosión del amanecer cristalino envió ondas de choque a través de la formación zapiriana mientras la materia exótica se mezclaba con el espacio-tiempo normal de maneras que violaban varias leyes de la física. Las naves cercanas quedaron atrapadas en efectos cuánticos en cascada que desestabilizaron sus propias barreras de fase, forzándolas a volver al espacio normal donde las armas humanas podían apuntarles eficazmente. El pánico se extendió por la flota alienígena cuando los comandantes de las naves se dieron cuenta de que sus sistemas defensivos más avanzados eran inútiles contra los ataques coordinados de los humanos. La tecnología de fase cuántica que había parecido revolucionaria se reveló como una debilidad fatal cuando se usaba contra oponentes que entendían sus limitaciones. La capitana Susan Blake, ahora al mando del destructor US Lightning, lideró su escuadrón en persecución de las naves zapirianas en fuga. Muchas naves alienígenas intentaron escapar al hiperespacio, pero las naves humanas ya estaban posicionadas en los puntos de salto. La batalla que se suponía que restauraría el dominio zapiriano se había convertido en una derrota total. La almirante Coralson de la Federación Acuariana observó la batalla desde su posición neutral en el borde del sistema. Su gobierno la había enviado para observar el enfrentamiento e informar sobre su resultado. Pero se encontró presenciando el fin de una era. El imperio zapiriano, dominante durante más de 1000 años, estaba siendo destruido por una especie que había sido descartada como primitiva solo unos meses antes. La Gran Armada, que había parecido invencible horas antes, estaba dispersa y rota a las 6 horas del primer disparo. Algunas naves se rindieron de inmediato, mientras que otras lucharon desesperadamente hasta que sus armas cuánticas fueron abrumadas por el fuego de los cañones de riel humanos. Al final del día, no quedaba ni una sola nave zapiriana operativa. Morrison se encontraba en el salón de observación de la US de Minien, mirando el campo de escombros que una vez fue la flota más poderosa de la galaxia. La victoria fue completa, pero no sintió satisfacción en la destrucción. Miles de vidas alienígenas se habían perdido porque sus líderes eligieron la guerra en lugar de la diplomacia. El embajador Carl Stone transmitió un mensaje a todos los gobiernos del espacio conocido anunciando la formación de la República Galáctica Terrana, con la humanidad como socio dominante. El antiguo Consejo Galáctico fue disuelto, reemplazado por una nueva organización que reflejaba la realidad militar de la supremacía humana. En cuestión de semanas, antiguos enemigos solicitaban la membresía en la alianza liderada por humanos. La hegemonía Borak ya no existía. Sus mundos miembros se habían unido a la República Terrana en busca de protección. El imperio zapiriano se fragmentó en docenas de estados más pequeños, cada uno ansioso por firmar pactos de no agresión con sus nuevos vecinos humanos. La doctora Chen comenzó a compartir la tecnología defensiva de cañones de riel con especies aliadas. Pero los sistemas requerían técnicos humanos para su mantenimiento y operación. En un año, asesores militares humanos estaban estacionados por toda la galaxia, asegurando que el nuevo equilibrio de poder se mantuviera estable bajo la guía de la Tierra. 3 meses después de la batalla de Vega, Morrison visitó el muro conmemorativo en la colonia Riel, donde los nombres de las bajas humanas estaban inscritos en piedra negra. A pesar de sus abrumadoras victorias, la humanidad había pagado un precio por el dominio galáctico. El monumento servía como recordatorio de que incluso la tecnología avanzada no podía evitar todas las pérdidas en la guerra.
La capitana Julie West, la nueva ayudante de Morrison, se acercó con los últimos informes de inteligencia del borde galáctico. Los sensores de largo alcance habían detectado